Prácticamente en todas las épocas y culturas ha habido algún tipo de embellecimiento dentario. Hoy proliferan los frenillos, los brackets, los retenedores, los puentes. En el mundo prehispánico existía el uso común del limado, la mutilación ritual, las incrustaciones de piedras preciosas, estética, estatus o simple profilaxis. Los limados dentarios han sido un componente y un punto de referencia en la formación de cualquier cultura. Es por ello que relataremos cómo se manejaba la odontología en la cultura de México y Mesoamérica, asimismo algunas regiones del mundo. ¿Qué es? La decoración de la dentición frontal se denominaba un rito de paso, medio ornamental de integración o distinción social, moda pasadera o arraigada tradición, que cuenta como una costumbre bastante difundida en el mundo. La mutilación o desfiguración del cuerpo es una práctica que se asocia tradicionalmente a determinadas razas, creencias o culturas. Las mutilaciones se han observado en poblaciones independientes geográfica e históricamente. En Mesoamérica, donde florecieron las principales culturas prehispánicas como los olmecas, mexicas, teotihuacanos, toltecas, mayas, mixtecos y totonacas, se han encontrado 54 tipos diferentes de decorados dentales. Las limaduras dentales aparecen por primera vez en América entre los siglos XIV y X a.C., en la zona del Valle de México durante el horizonte preclásico temprano, y las incrustaciones en el preclásico medio, teniendo su auge durante el período clásico. Se les otorgó diferentes connotaciones de acuerdo a la época y sociedad que la practicara. Así llegó a utilizarse como un distintivo de estatus elevado, de pertenencia a una tribu o clan, para resaltar la belleza con fines religiosos o mágicos. También se cree que se empleaban como condecoración por servicios especiales, al regreso de haber visitado algún lugar importante o sagrado, y en algunos casos las incrustaciones eran utilizadas por acompañante de los gobernantes como talismán contra los malos espíritus. ¿En qué consistía? Todo esto mediante varios procedimientos como son la fractura intencional, la extracción, la perforación y el limado. Otros puntos a considerar son el teñido, la coloración, la cauterización, la modificación posicional y la modelación de la corona. Antes de la conquista, Mesoamérica prehispánica, limado, implicaba la reducción selectiva del diente, llegando incluso a observarse en algunos especímenes daños en la pulpa dental. Incrustación era un procedimiento relativamente complejo, ya que requería, aparte de la preparación de una cavidad circular diminuta, un ajuste preciso de la piedra a incrustar y su fijación con pegamentos especiales. Clasificación de Romero. Era un cuadro completo de las decoraciones dentales encontradas tanto en México como en otros países de América, con 4 catálogos donde se describían todos los tipos de mutilación y su procedencia, tanto cultural como geográfica. Esta tabla se ha tenido que modificar por los hallazgos posteriores. Las mutilaciones dentales se ubicaban generalmente en los 6 dientes del grupo anterosuperior, aunque se han documentado casos de mutilaciones en los dientes anteroinferiores, así como en los dientes del grupo de los premolares. La tabla se distribuye en 7 grupos denominados tipos, que van de la letra A a la letra G, y cada uno de estos presenta variantes designados, es decir, diferentes formas, siendo en total 62, de los cuales 54 fueron encontrados en México y 8 fuera de nuestro país. Se piensa que la incrustación era realizada por los joyeros, ya que solo personas hábiles en la delicada perforación del material duro, como el cristal de roca, podrían aplicar sus conocimientos en el esmalte dental, sin romper el diente o lesionarlo, pues probablemente se empleaba algún tipo de taladro delgado, en forma de tubo hecho de piedra o de metal, manejando un mecanismo semejante al usado en la perforación de objetos de piedra. Cabe señalar que no existe ninguna evidencia o material de este instrumento. Hasta el momento, solo se pueden extender hipótesis de las técnicas y los instrumentos que se llegaron a utilizar. Antecedentes técnicos. Se piensa que para el limado prehispánico se empleaban piedras cortantes y abrasivas.
y se contó con herramientas confeccionadas de piedra, de madera y otro material duro para llevar a cabo los desgastes selectivos en el borde, cara o ángulos de la corona dental. Sin embargo, la posibilidad de que se hayan usado también cuerdas de cuero o fibra vegetal para este propósito no se descarta, ya que éstas actuaban como sustancias abrasivas, tal vez de arena y mezcladas con agua. Mediante un frotamiento continuo desgastaban la superficie dental que se deseaba eliminar. El tipo de material empleado para fabricar los pegamentos para fijar las incrustaciones debe haber sido de muy alta calidad, debido a que muchos de los dientes encontrados con incrustaciones han permanecido enterrados más de 1000 años en condiciones no favorables y aún se encuentran adheridas en su lugar. Algunas piedras que se incrustaban eran como el jade, la obsidiana, cuarzo, pedernal y en su defecto conchas marinas. Estas incrustaciones se realizaban principalmente en los dientes incisivos superiores e inferiores. Una creencia que se tenía es que al ser introducidas las incrustaciones, estas quedaban tan bien ajustadas que la presión las mantenía sujetas. Sin embargo, al examinar estas incrustaciones con lente de aumento, se ha visto que un gran número de ellas no coinciden exactamente sus bordes con los de las cavidades, por lo que se pensó que debía existir alguna clase de pegamento que mantuviera en su sitio las incrustaciones. En Teotihuacán se encuentra Tepantintla, con los restos de un antiguo palacio donde se conserva un mural prehispánico que representa a Tlalocán o paraíso terrenal, en el cual hay un pequeño muro conocido como la ciencia médica. De igual manera, Fray Alonso de Molina traduce como engrudo el pegamento utilizado para este tipo de incrustaciones usadas. Por su parte, Fernando Martínez Cortés menciona que el principal producto que los nahuas emplearon algunas veces para este pegamento y otras como aglutinante era de origen vegetal y lo obtenían de los bulbos de ciertas orquídeas que crecen en Mesoamérica. Francisco Hernández, médico de cabecera de Felipe II, en el siglo XVI se refiere a tlacutli como la raíz fría, húmeda y glutinosa, y que se preparaba con ella un gluten excelente y muy eficaz que usaban los indios. Se cortaba la raíz en trozos pequeños, se secaba al sol y se molía para preparar un famoso gluten. Probablemente se empleaba algún tipo de taladro delgado o en forma de tubo hecho de piedra o metal, manejado con un mecanismo semejante al usado para la perforación de objetos de piedra. Según los investigadores relataron, estos eran dos. Barreros, cruz o presión. Era un instrumento utilizado por grupos étnicos de esa época y empleado hoy en día por artesanos guatemaltecos, trabajadores del bronce en Chiantla y en algunas regiones de Petén. De arco. Requería de una punta activa o broca que podía ser de forma cilíndrica o tubular, hecha de un material duro como la jadeíta o algunos tipos de basalto pedernal. Se descarta la obsidiana que, a pesar de ser muy dura, es quebradiza. ¿Cómo funcionaban? El área de trabajo de la broca debió haber sido lubricada con alguna pasta abrasiva a base de polvo de cuarzo o con arenas abrasivas para facilitar su operación. Una vez terminada la cavidad circular, se procedía a colocar los materiales a incrustar, un trabajo un tanto minuciosa, ya que implicaba un ajuste preciso de la piedra que habría que incrustarse y la fijación de la misma con pegamentos. Después de la conquista. Después de la conquista y con la creciente imposición de la cultura occidental, comenzó a abandonarse la costumbre de decoración entre los mayas, al igual que de otros grupos indígenas de México. Entretanto, el ingreso de grupos africanos al nuevo continente incentivó un reemplazo de los antiguos cánones de la modificación dental, ahora realizada en las modalidades negroides. Perú. En el Imperio Incaico asumían el papel de odontólogos los amautas, curanderos a quienes se les asignaba poderes divinos. La exodoncia fue realizada especialmente con fines de castigo o suplicio sobre los integrantes de las etnias o tribus vecinas. Con las piezas dentarias hacían collares que lucían los jefes de las fuerzas vencedoras.
Posteriormente, en la época de la colonia, las extracciones dentales estuvieron a cargo de los sangradores y barberos. En ese entonces se consideraba al dentista como un práctico, que no requería mucha preparación teórica. Los aspectos de la odontología prehispánica en el Perú no se pueden enfocar prescindiendo de la visión clara y objetiva de los acontecimientos del pasado, para explicarnos y conocer con más precisión el progreso evolutivo de la probable práctica odontológica de nuestros pueblos a través del tiempo, sino con el aporte de la antropología como disciplina que estudia la realidad humana en sus aspectos biológicos y sociales. Dentro del amplio campo de la medicina, los pueblos del Perú han dependido y aún dependen en gran medida de las diversas plantas medicinales que cubren los vastos campos de cultivo, lo que llevó al hombre a la utilización de las diversas plantas para aliviar sus dolencias. Los primitivos principios de atención dental en el ser humano emergen en forma espontánea en las diferentes culturas como resultado del modo de interpretar la vida que cada grupo cultural desarrolla, ya sea en una expresión de práctica ornamental o terapéutica, para satisfacer la vanidad innata del hombre y la mujer, o el bienestar de las personas. La Edad Media o Medioevo, que abarca de el siglo V al siglo XV, en lo que viene siendo la decoración dental y la extracción dental, era practicada en la Europa católica por curanderos y charlatanes que acudían a aprender a los monasterios. Los monjes que se dedicaban a la medicina lo hacían de manera teórica y casi siempre traduciendo los textos de autores árabes, que son lo que realmente produjeron avances en la materia. Mantenían un estatus de higiene baja, pues se bañaban una vez nada más, ya que consideraban que era perjudicial, y todos con la misma agua. Época moderna. La sociedad le ha dado importancia al aspecto de la boca. Por ejemplo, en ciertas culturas, también actuales, existe la moda de decorarse los dientes con piedras preciosas, práctica que era común en el Imperio Maya del 900 al 1527. Allí, según los estudios antropológicos, la decoración dental estaba extendida por casi toda la población, dato que contrasta con las infecciones y problemas dentarios que se han podido demostrar en el estudio de los restos encontrados. En conclusión, los decorados dentales se practicaron en las diferentes culturas que se asentaron en toda América. Sin embargo, la mayor frecuencia o su auge se localizó en Mesoamérica, pues la práctica fue más común en el sexo masculino que en el femenino durante el periodo del Preclásico. Con el paso del tiempo, esta tendencia fue revertida, siendo más frecuente en las mujeres durante el Horizonte clásico. Para el periodo del Posclásico, la relación fue casi 2-1 a favor del sexo femenino. Es de destacarse la habilidad y destreza alcanzada en estas épocas por los joyeros, que realizaron con una asombrosa precisión las limaduras e incrustaciones, las cuales aún continúan en su sitio después de varios cientos de años. En descargo de su procedimiento se atribuyen muchas de las lesiones que ocasionaron, pues al calentar las piedras para reblandecer la resina con la que probablemente hacían las incrustaciones. Sería de poco objetivo calificar a los decorados dentales como un signo malo, ya que en la actualidad podemos observar otras manifestaciones. Es así como esta práctica significó demasiado para todas esas culturas, principalmente en México, América, antes y después de la conquista española.